estrella, la autoría la compartimos Manolo y yo, con otro amigo nuestro y hermano de la compañía, que es Juan Infante. Juan Infante, por su profesión, es abogado, no puede estar aquí con nosotros porque lo acaban de llamar para asistir en comisaría a algunos que anoche se pasaron de copas en la feria, cosas que pasan estos días. Entonces me pide que disculpe su presencia, pero me gusta aclarar que la ponencia es de los tres. Bueno, estamos convocados para hablaros sobre la devoción a la Virgen de la Estrella dentro de la familia de la Saliana, dentro de la Salle, y por otra, la devoción en las ciudades de la frontera, y cómo las dos formas de entender la devoción a la Virgen vamos a esperar un momentito a ver si se entenderáis. Perdonad las cosas del directo. Bien, os decía que aquí vamos a ver cómo las dos formas de entender la devoción a la Virgen de la Estrella, por una parte la de la Salle y por otra la de las ciudades de la frontera, se terminan encontrando en la Virgen de la Estrella de la Hermandad de la Borriquita, que es esta que tenemos la suerte de tener ahora en el colegio. Yo voy a empezar hablando de la estrella en la Salle. Mirad, como tantas cosas, el origen de la devoción a la Virgen de la Estrella en la Salle parte de una narración en la que se funden la historia y la leyenda. El origen a la devoción a la Virgen de la Estrella se remonta a la Francia del siglo XI. En el año 1080, dos monjes benedictinos se encontraban en una región del norte de Francia que se llama la Normandía. Es una región que está enfrente de Inglaterra y separada por el Océano Atlántico. Cuenta la historia que, encontrándose en ese lugar, uno de ellos, para descansar, se acomodó en una barca y el otro se echó a dormir en tierra. Y cuando se despertaron por la mañana, resulta que había subido la marea y los vientos habían arrastrado la barca hasta Inglaterra. De manera que uno de los monjes terminó en Inglaterra llevado por la barca. Este monje llegó a ser, cuenta la leyenda, obispo de Salisbury, una diócesis de Inglaterra. El otro monje, que se llamaba Fray Rogelio, al quedarse solo y desesperado, cuando se levantó por la mañana y vio que estaba sin su compañero, le rezó a la Virgen, se encomendó a la Virgen para que lo protegiera, y tuvo un sueño en el que una estrella caía del cielo, incendiando los árboles, y escuchaba una voz que le decía que en ese lugar fundara una iglesia dedicada a la Virgen. Cuando se despertó, descubrió allí cerca que había unos arbustos quemados y que el lugar era idéntico al que él había visto en su sueño. Entonces entendió que lo que le había dicho esa voz en el sueño era que allí construyera una iglesia dedicada a la Virgen de la Estrella. Él hizo voto, hizo promesa de construir esta iglesia, y al principio la iglesia era solo una pequeña choza, una cosa muy humilde por los pocos medios que tenía este fraile. Entonces aparece en la historia un rey inglés que se llamaba Guillermo el Conquistador. En aquella época, Guillermo el Conquistador, como otros reyes ingleses, tenían la costumbre, entre otras cosas, de cruzar a Francia cada vez que podían y guerrear y hacerle un poco la puñeta a los franceses, hasta el punto de que en aquella época una parte del norte de Francia pues, era propiedad de los reyes de Inglaterra y de los franceses. Este rey, Guillermo el Conquistador, observó aquella pequeña choza. Ahí ya vamos bien. Esta imagen que veis es en la abadía de Monteburgo, de la que hablaremos ahora, que está dedicada a la Señora de la Estrella. Es una imagen en la que está Fray Rodrigo rezándole a la Virgen, es el fraile del que os acabo de hablar. Bien, pues os decía que Guillermo el Conquistador tiene un encuentro con Fray Rogelio en esa pequeña choza y decide que le gusta la idea de que allí se dedique un templo a la Virgen y manda que se construya una abadía, que ya es un templo más grande, un convento, y que además en aquel lugar sus descendientes fueran siempre los benefactores del rey. Es decir, los descendientes de Guillermo el Conquistador son los que se encargan de sufragar los gastos de los monjes y de la abadía. Y desde entonces se funda la abadía, que está dedicada a Nuestra Señora de la Estrella, y se funda en ese lugar la ciudad de Monteburgo, una ciudad al norte de Francia. Por eso en algunas ocasiones escucharéis hablar de esta Virgen como la Estrella de Monteburgo. Desde entonces, bueno, pues van pasando los años, los siglos, la abadía tiene momentos de mayor esplendor o de menor esplendor, dependiendo pues, de las guerras, las civilizaciones, las revoluciones, las epidemias, lo propio en el devenir histórico de cualquier tipo de cosa de este tipo.
hasta el punto de que la vida de los monjes va decayendo y en el siglo XIX la abadía se encuentra completamente abandonada. En el siglo XIX ya no quedan monjes y a mitad de este siglo XIX compra la abadía, que ya está en ruinas, una congregación que se llama de los Hermanos de la Misericordia, que se dedicaban, curioso esto, a la educación católica de los niños, especialmente de los más necesitados en las zonas rurales. No sé si esto empieza a sonar parecido a algo que vosotros conocéis, que es la obra de los Hermanos de la Salle. Estos hermanos vuelven a dedicar la abadía a la Virgen de la Estrella y así continuó siendo hasta el año 1938, en que ya quedaban muy pocos hermanos de la Misericordia y piden incorporarse al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas. Es decir, se incorporan a los Hermanos de la Salle, porque quedaban muy poquitos y se unen a ellos. Y entre las pocas condiciones que pusieron estos Hermanos de la Misericordia fue que la abadía siguiera siendo dedicada a la Virgen de la Estrella y que se le diera culto. Después de esto llega la Segunda Guerra Mundial, y entre los años 1939 y 1945, que es cuando se desarrolla la guerra, pues aquella zona fue especialmente conflictiva, hasta el punto incluso de que la ciudad de Monteburgo fue centro de operaciones del ejército alemán en aquella zona, y llegaron a caer 3 obuses sobre la abadía, destruyendo el crucero de la iglesia y dejándolo aquello nuevamente en ruinas. Bien, pues en este momento dejamos aparcada la historia de la Estrella de Monteburgo, hacemos un viaje en el tiempo y en el espacio y nos venimos a Jerez de la Frontera con la historia de la Virgen que os cuenta ahora Manolo Rosa. Buenos días a todos. Bueno, la historia de... Gracias. La historia de la Virgen de la Estrella aquí en Jerez resulta que tiene un origen muy curioso, ¿no? No es fruto de antes de ayer, sino que tiene una serie de circunstancias también, como la ha tenido, como bien ha dicho Luis, como la ha tenido la Virgen de Monteburgo, pues resulta que la Virgen de la Estrella también tuvo una serie de circunstancias por las que llegó a ser una devoción aquí en Jerez de la Frontera, conocida y querida. Todo procede, como veis ahí, pues de la antigua Puerta de Sevilla, que es de la muralla almohade de Jerez. Ya sabéis que Jerez está rodeada, como muchas ciudades de España, por una muralla, y en este caso, pues desde los principios, fue una muralla islámica, una muralla almohade. Y los restos, además, que se conservan son en su mayoría almohades, principalmente almohades. Entonces tenía 4 accesos principales: la puerta de Santiago, o también llamada la puerta del Olivillo, la puerta de Rota, que estaba aproximadamente donde está la entrada de la bodega Domé, arriba de la Cuesta de la Chaparra. También estaba la puerta de... ahora se me ha ido... la puerta de Rota y la puerta de Sevilla, y bueno, y me falta la otra puerta, que es la de... se me ha ido. La Puerta Real, perdón. La Puerta Real, no lo tengo aquí escrito y se me ha ido. La Puerta Real, que era la puerta precisamente por donde los reyes pues tenían la costumbre de entrar, y además aquí tenía un significado especial, porque la capilla que había en la Puerta Real era la Virgen de los Remedios, que es copatrona de Jerez y actualmente todavía es copatrona de Jerez, y además pues es una de las puertas que se derribaron. Antes de la Puerta de Sevilla se derribó la Puerta Real y fue una de las últimas puertas que se derribaron. Entonces tenemos la Puerta de Sevilla, y precisamente la Puerta de Sevilla es la que está íntimamente relacionada con nuestra Virgen, ¿no? Con la Virgen de la Estrella. Resulta que en la Puerta de Sevilla pues había unos altos relieves que eran como una especie de inscripciones que había en las puertas por encima del arco, justamente, donde precisamente los islámicos ponían, los musulmanes ponían leyendas, epigrafías que remitían a una guía, a un cuidado, a un acompañamiento del viajero, y ahí es donde entra precisamente nuestra simbología, la simbología de la Virgen. Porque encima de esta puerta, la de Sevilla, había una inscripción del Corán y también había una estrella de 8 puntas.
tenéis la situación aproximadamente de donde estaba la puerta de Sevilla. Entonces, estaba esta estrella de 8 puntas ahí, y en el siglo XIII, pues curiosamente, pues, esta estrella va a tener una relación con un rey cristiano. ¿Este rey cristiano quién es? Este rey cristiano es Alfonso X el Sabio, que fue el que finalmente reconquista la ciudad para el cristianismo en el siglo XIII. Y entró precisamente por la puerta de Sevilla. Entonces, ¿qué relación tiene esta estrella con la Virgen? Pues resulta que los reyes cristianos, cuando reconquistaban las ciudades, pues tenían la costumbre de consagrar las ciudades, lógicamente, al cristianismo, ¿no? Y ya una vez cristianizadas, pues se consagraban todas las iglesias, las mezquitas se transformaban en iglesias cristianas, y asimismo las puertas de las ciudades también se cristianizaban. ¿Cómo se cristianizaban? Pues por medio de la consagración de la puerta, o bien a una virgen, en su mayoría eran vírgenes, o bien a los santos. En el caso de Jerez, pues fue a la Virgen María las 4 puertas. La puerta del Olivillo, la puerta de Santiago, fue a la Virgen de la Oliva, la puerta de Rota a la Virgen de la Merced, la puerta real, de la que no me acordaba antes, a la Virgen de los Remedios, y la puerta de Sevilla, que es la nuestra, a la Estrella. ¿Por qué a la Virgen de la Estrella? Pues mirad, no tenemos realmente documentación, porque lamentablemente se ha perdido muchísima documentación entre lo que fue la Baja Edad Media y lo que fueron los principios de la Edad Moderna. Ahí hay una ausencia de documentación grande. Pero sí que es verdad que muchos autores y escritores, historiadores de nuestra patria chica, de Jerez de la Frontera y de los alrededores, incluso Hipólito Sancho de Sobraní, que era un historiador del puerto de Santa María, pues han recogido que ha habido esta tradición de que, igual que en otras ciudades se dedicaron a ciertas vírgenes y a ciertos santos, pues en nuestro caso se dedicaron a estas 4 vírgenes y a la Virgen de la Estrella. En nuestro caso, la puerta de Sevilla. ¿Por qué? Pues entendemos que la presencia y la ausencia de otros símbolos hizo que el monarca, cuando entró por la puerta y vio esa estrella, la identificara realmente con devociones que él tenía. O sea, que ¿por qué se le pusieron estos 4 nombres a estas 4 puertas? Pues realmente porque él tenía ya esas devociones en su vida personal. Entonces, al ver esta estrella, a él le remite a una devoción personal que él tenía, que era la Virgen de la Estrella o Virgen de la Estrella. Los romances y muchos cantos, como le pasó a Alfonso X el Sabio en el caso de las cantigas, que es su obra fundamental, pues en estas alabanzas a la Virgen, él dedica a ciertas devociones estas alabanzas, y una de ellas precisamente hace referencia a la Estrella do Día, concretamente la cantiga número 100. Entonces es lógico que él interpretara y relacionara esto con una devoción que él tenía, ¿vale? Y de ahí pues pasamos ya a la típica costumbre que hubo en los baluartes y en los sistemas defensivos, que fue colocar hornacinas, colocar estas vírgenes, ya fuera en madera tallada o ya fuera en piedra, en una hornacina, en un hueco en la muralla, y que el pueblo tuviera una referencia en la que centrar esta devoción. ¿Qué ocurrió? Pues que con el paso del tiempo, lógicamente, pues se van deteriorando estas imágenes, se van perdiendo por los distintos avatares de la historia, y llega un día en el que se decide sustituir estas imágenes por imágenes que son lienzos. Ya no son imágenes ni de piedra ni de talla de madera. Hay solamente un caso en el que esto ocurrió de manera inversa, es decir, el lienzo
se convirtió en una imagen de piedra. Y fue en la puerta, precisamente la puerta llamada de la Estrella en Cáceres, donde un obispo, con mucha picaresca, que esto se puede leer, ¿no? Se puede encontrar en documentación, con mucha picaresca, pues no le gustaba el cuadro que había y sustituyó el cuadro, lo hizo perderse, extraviarse, y sustituyó el cuadro por una imagen de piedra. Pero en nuestro caso, pues como veis, pues sustituyeron la imagen de talla, la sustituyeron por una imagen que era en este caso pictórica. Entonces, este cuadro, pues, se supone que es de comienzos del siglo XVII. Entonces, hasta esa época estuvo la hornacina. Después de esa época, pues, tenemos esta imagen que ha sido sustituida precisamente, fue restaurada y se terminó restaurando en el año 2022 por otro profesor de aquí del colegio, por don Agustín Pina. Ha sido el que ha sacado un poquito la suciedad y todo lo que tenía de añadido que no era del original, pues aunque estaba muy deteriorada, pero bueno, parece que está un poco ya más visible lo que es la imagen de la Virgen y el Niño. ¿Cómo preservar estas imágenes cuando ya eran todavía más sensibles que las imágenes de piedra y las imágenes de madera? Pues se construyeron unas capillas que respondían a la necesidad del pueblo de rezar y de tener ciertos actos litúrgicos y ciertos actos devocionales en la intimidad y dentro de un recinto, y también pues por la necesidad de la preservación de las imágenes, ¿no? Tenemos un ejemplo que es el único desgraciadamente que nos queda, que es la capilla de la Antigua, que está en una de las puertas que se abrieron nuevas en la muralla en la Edad Moderna, que es la puerta del arroyo. Al final del arroyo pues existe una puerta, que esa puerta no es de las originales medievales, sino que es una puerta de la Edad Moderna ya. Y esta capilla estaba, pues justo ahí tenéis los restos de una fuente, que es el pequeño arco que se ve a la derecha del monumento de don Rafael Rivero, y a la derecha de esa fuente pues seguía el lienzo de la muralla, y justo a la altura, digamos, del edificio que veis en la esquina derecha, pues ahí estaría más o menos un poco hacia adentro, porque ahí estaría la puerta interna de la muralla, y un poco más hacia adentro, en una especie de recinto que había pequeño, alcazarero, se llama, pues estaría esta capilla de la que hablamos. ¿Hasta cuándo estuvo esta capilla ahí? Bueno, pues hasta que se derriba la puerta. La puerta se derriba por motivos urbanísticos en 1865. Antes se habían derribado, como he dicho, otras puertas, pero en 1865 se toma la determinación de derribar esta puerta, y esa pintura que habéis visto, que es la diapositiva anterior, pues pasa, que precisamente esta foto es donde está hecha, en la iglesia de San Marcos, pasa a la iglesia de San Marcos. ¿Por qué? Porque la iglesia de San Marcos era el templo más cercano y al que pertenecía la Puerta de Sevilla como parroquia. Entonces se traslada a la iglesia de San Marcos y está hoy en día, y sigue estando, en la iglesia de San Marcos. Entonces, relación con nuestra imagen, pues la imagen que nos preside, pues pasa el tiempo y sigue el pueblo con esa devoción y esa visita a la imagen que ya no estaba en la Puerta de Sevilla, estaba en la iglesia de San Marcos, pero la gente que vivió aquella devoción siguió frecuentando la iglesia de San Marcos, hasta el punto de que se transmitió de generación en generación, ¿no? Y ahora viene pues lo que decimos en la hermandad, las cosas de la Virgen. Los fundadores de la cofradía, pues a través de sus mayores también conocieron esta devoción y supieron también recoger lo que le habían transmitido a ellos. ¿Dónde? Pues encontramos que en el primer libro de actas ya se recoge que esta devoción que tanto arraigo tuvo en los alrededores de San Marcos y que ahora estaba en la iglesia de San Marcos,
les había calado de tal manera que cuando la hermandad tuviera en un futuro una imagen que pudiera procesionar, ellos tuvieron la intención, por esta gran devoción que habían recogido de sus ancestros, pues por la intención de poner el nombre de la Virgen de la Estrella a esa imagen que posteriormente adquirieron y que tenemos, gracias a Dios, pues aquí con nosotros hoy en día en el colegio. Bueno, hasta aquí yo he querido reflejar un poquito brevemente, un poquito compacta la historia de la devoción de la Virgen en Jerez. Y ahora la va a retomar Luis, haciendo, digamos, un nexo de unión entre lo que él ha contado sobre la Virgen de Monteburgo y lo que yo he contado de la devoción jerezana. Vamos a volver un momentito solo a Monteburgo. Habíamos dejado a la Virgen de la Estrella con su abadía destruida en la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente la abadía se reconstruye el templo y en 1951 se vuelve a abrir al culto y se rededica a la Virgen de la Estrella la abadía. Y en 1955 los hermanos de la Salle deciden que la Virgen de la Estrella va a ser la reina, madre y patrona de las escuelas cristianas. Y desde entonces esa es la patrona del Instituto de la Salle. Bien, pues tenemos que 6 años antes, como ha dicho Manolo, 6 años antes de que la Salle decida que la Estrella es su patrona, pues hay unos señores en Jerez que fundan una cofradía que tiene por objeto unir a todos los alumnos, antiguos alumnos y padres de familia de los 4 colegios de la Salle que había entonces en Jerez, en la hermandad de todos los nazarenos de Jerez. Es una cofradía que impulsan fundamentalmente los propios hermanos de la Salle y, como os digo, tienen la feliz ocurrencia de que su Virgen sea la Virgen de la Estrella, recogiendo esa devoción que había en la ciudad que ha expresado Manolo, de la Virgen que estaba en la puerta de Sevilla. Ahora, quien pueda pensar que aquellos fundadores en el año 1949 tenían algún tipo de conocimiento de lo que estaba pasando con la Estrella de Monteburgo en el norte de Francia. Ya os digo yo que eso es prácticamente imposible. ¿Por qué? Porque eso sería posible con los medios de comunicación que tenemos actualmente. Pero pensad en una época en la que, por supuesto, no había internet, ni TikTok, ni Instagram, ni Twitter, por no había televisión. No había televisión. ¿Os imagináis un mundo sin televisión? ¿Os imagináis un mundo en el que en las casas, no es que no hubiera teléfonos móviles, es que no había teléfonos en las casas? Un mundo en el que se mandaba una carta de Jerez a Cádiz y podía tardar 5 días en llegar. Solo había emisoras de radio que hacían unos pequeños informativos de noticias locales y un pequeño informativo de noticias nacionales al cabo. Es decir, era prácticamente imposible que un señor de Jerez supiera lo que se estaba cociendo en Monteburgo y viceversa. Ya os digo yo que no era posible que los fundadores supieran aquello. Sin embargo, se produce la providencial circunstancia de que 6 años después de fundar la cofradía, la organización a la que pertenece la cofradía, que es la Salle, decide que a nivel de toda la Salle del mundo, la patrona va a ser la misma Virgen que los fundadores de la cofradía habían elegido. Mira, esto puede ser una feliz coincidencia, puede ser una bendita casualidad. A los que nos gusta ver la mano del Espíritu Santo y la mano de Dios en todas las cosas, pues nos gusta pensar que esto pues no es una casualidad, es obra de la providencia, de la divina providencia, que es esa creencia que tenemos los cristianos de que la mano de Dios está detrás de todas las cosas que nos suceden. En cualquier caso, no me negaréis que la historia no es preciosa, como con el devenir de los tiempos, la devoción lasaliana a la Virgen y la devoción jerezana a la Virgen se unen en la vocación de la Estrella en esta Virgen que tenéis aquí detrás, que es la titular de nuestra hermandad de la Borriquita. Y a partir de aquí, pues el resto de la historia creo que es bien conocida. En el año 1962, unos años después de fundarse la cofradía, por fin se adquiere la imagen que estáis viendo aquí, que es obra de Sebastián Santos, puede ser una de las mejores tallas de Dolorosa del siglo XX. En el año 1969 salió por primera vez bajo palio el Domingo de Ramos y recientemente en 2012 celebramos el 50º de la bendición de la Virgen. Y como todos sabéis, el 14 de octubre, si Dios quiere, celebraremos la coronación canónica de la Virgen, una coronación que fue solicitada en el año 2007 por los propios hermanos de la Salle, no hay que olvidar esto nunca, que quisieron así conmemorar con ese acto y con esa coronación los 125 años de la llegada de la Salle a Jerez de la Frontera.
Bien, conclusión final. ¿Con qué nos tenemos que quedar de todo esto? Mirad, creo que el año pasado me lo escuchasteis algunos cuando vinimos el Viernes de Dolores a contar algunas cosas sobre la Virgen. La Virgen de la Estrella, que tenéis aquí detrás, no es la Virgen de la Escuela San José, no es solo la Virgen de la Hermandad de la Borriquita, es la Virgen de todos los alumnos de la Salle de Jerez. Es la Virgen de los 3 colegios y de todos los que hemos sido alumnos de la Salle de Jerez. Por eso, cuando en el futuro estéis en cualquier sitio y tengáis la oportunidad de ver a la Virgen, ya sea en presencia, ya sea en su paso, el Domingo de Ramos, ya sea en una estampa, al que esté con vosotros, decirle, mira, esta es la Virgen de mi colegio. Con eso es por lo que tenéis que quedar, con que la estrella es la Virgen de vuestro colegio. Y más vosotros que habéis tenido la suerte, que por ejemplo no tuve yo siendo alumno, de que os la hayan traído y la tengáis aquí. Aprovechad estos días porque os digo de verdad que os vais a acordar de los días que estuvo la Virgen en vuestro colegio. Aprovechadla porque es un regalo que os ha hecho todos estos actos de la coronación de la Virgen. Y nada más, solo nos queda dar las gracias al colegio y a la hermandad por habernos invitado a esta charla, agradeceros a vosotros el magnífico comportamiento que habéis tenido y recordad siempre aquello de Virgen Santísima de la Estrella. Pues nada, muchas gracias. Ahora cuando vayáis a salir os vamos a dar a cada uno para que tengáis de recuerdo la Virgen que está en vuestras clases, ¿vale? Que es la Virgen del colegio. ¿Alguna pregunta? Si hay alguien que quiera hacer alguna pregunta, que sepamos.